Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel. Y la palabra de Dios dice que para el que cree, ¿qué es lo que dice? Todo es posible. Hasta este momento todavía hemos visto y hemos vivido esa gloria de Dios, donde ha traído libertad, donde ha traído sanidad, donde se han roto cadenas, ataduras, yugo de esclavitud, donde cosas que había en el pasado y el Padre las trae ahora a este presente. ¿Pero para qué? Para que tomemos la decisión de perdonar y de ser sanados. Amén. Y yo sé que el Padre quiere darnos más, quiere bendecirnos más, quiere restaurarnos más. Pero antes de Él hacer todo eso y de seguir haciendo esa obra en nosotros, hay una palabra, mejor dicho, es una palabra y una pregunta que yo te quiero hacer hoy en el nombre de Cristo Jesús. ¿A cuánto les gustan las preguntas difíciles? Hay una pregunta y esta pregunta es bíblica. Y vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 46. Esta palabra, esta pregunta es para ti, para que tú te la respondas. Y su palabra dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Respóndete esa pregunta. No es una pregunta que yo me inventé, no es una pregunta que voy a corchar a la iglesia a ver qué pasa, no. Hazte esa pregunta y respóndete. Y de esa pregunta podemos derivar donde el Padre nos puede preguntar en esta misma: ¿por qué ayunamos? ¿Tú para qué ayunas? ¿Tú para qué oras? ¿Tú para qué me invocas? ¿Tú para qué me buscas? Si al final siempre vas a hacer lo que tú quieres hacer. Y es ahí donde le decimos Señor, Señor, donde buscamos de Él, donde buscamos de su presencia, buscamos de su gloria, buscamos de que Él nos ayude, de que Él nos fortalezca, de que Él nos levante. Y vamos donde Él y le decimos: Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta otra? ¿Cómo me muevo en esta área? Y vamos y recibimos la revelación, la respuesta de parte de Dios. Pero más sin embargo la recibimos y salimos ¿a qué? A hacer lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que la respuesta que el Padre nos está dando es una respuesta ilógica, es una respuesta que no tiene sentido, es una respuesta que ¿para qué lo voy a hacer si eso no se puede hacer de esa forma? Y déjame recordarte que tú y yo tenemos un Dios que es sobrenatural. Y si tenemos un Dios que es sobrenatural, por ende todo lo que viene de parte de Dios para nosotros son cosas sobrenaturales. Y si nuestro Padre es sobrenatural, tú y yo somos sobrenaturales. Amén. Dale ese aplauso a Jesús en esta noche. Amén. La palabra nos enseña y nos lleva ¿a qué? A que Satanás no obedece. Escúchame, Satanás no obedece al que no obedece a Dios. La única forma de que tú y yo le podamos dar la orden al diablo de que salga de un cuerpo, de que suelte un cuerpo, de que suelte tus finanzas, de que suelte cada una de tus áreas, la única forma que Satanás va a obedecer cuando tú y yo le hablamos es cuando tú y yo le obedecemos a Dios. Es la única manera. El hombre, la mujer, por más escogido, por más apartado, por más tiempo que lleve en el evangelio, por más que diga que Dios lo ha utilizado, pero si en ese momento está en desobediencia, está en rebeldía y no está en esa voluntad de Dios, por más que le dé la orden a Satanás de que se tiene que ir y tiene que soltarlo, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Satanás, es más, ¿sabes algo, iglesia? ¿Sabes? Satanás, el diablo, tiene más discernimiento muchas veces que tú y yo para saber quién realmente está bajo la voluntad de Dios. Triste, ¿no? Triste porque muchas veces nosotros decimos: ¿será que está en obediencia? ¿Será que sí está en obediencia? ¿Será que está en santidad o no? Y el diablo ni te pregunta. El diablo sabe cuando tú estás en obediencia y en santidad. El diablo sabe cuando tú estás bajo la voluntad de Dios
Y cuando realmente te apartaste de Dios, ¿para qué? Para hacer la obra del diablo. Él tiene más discernimiento que nosotros mismos para saber quiénes están bajo su manto, bajo su gloria, la gloria de Dios, el manto de Dios, y quienes están apartados, aún conociendo de la palabra de Dios, para servirle a Satanás. Y por todo eso hay una gran palabra, y está en Santiago 4:7, donde nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Si tú quieres ser bendecido, tienes que comenzar, ¿por qué? Por obedecer, por someterte a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, que te pongas en esa dirección, en ese alineamiento, en ese parámetro y en ese propósito de parte de Dios que tiene contigo, porque Dios quiere darte más, quiere bendecirte más de lo que se te perdió en ese caminar. Todos que hemos caminado en Cristo Jesús, en ese caminar han habido cosas que hemos perdido, han habido cosas que se han quitado, han habido cosas que hemos permitido nosotros mismos que ya no estén con nosotros. Y Dios quiere hoy darnos esa oportunidad, no digo darte, sino darnos esa oportunidad de que si realmente nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Satanás tiene que huir de nosotros. No es si quiere, tiene que huir. Hoy te dice el Padre: en medio de la adversidad te voy a levantar, en medio del dolor te voy a bendecir, en medio de la tribulación te voy a multiplicar, en medio de la prueba y en medio del desierto, en medio del sufrimiento, voy a demostrar mi gloria y voy a manifestar mi gloria para ti, para tu casa, para tu familia y para toda tu descendencia. Amén. Hay una palabra de parte de Dios donde te dice: amado. Y tú eres ese amado de Dios, y esta palabra y esta promesa es para ti, donde te dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y ese es el deseo de Dios, ese es el sueño de Dios, ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios ha declarado, ha determinado para ti, para mí, para nuestra descendencia. Amén. Eso es lo que Dios quiere, pero hay una condición para que se cumpla esta palabra. Y nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y yo sé que esta palabra, y hoy no me voy a tomar mucho tiempo, yo sé que esta palabra muchas veces la hemos tomado, muchas veces la hemos leído, muchas veces aquí la hemos declarado, pero es donde te quiero llevar hoy en el nombre de Cristo Jesús, a desmenuzar esa palabra, que es realmente someterme a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hay dos cosas que tengo que hacer para que el diablo tenga que huir. ¿O cuántos quieren vivir con el diablo en su vida? ¿Cuántos quieren vivir con el diablo en su casa? ¿Cuántos quieren vivir con el diablo haciéndole la vida a cuadritos? No, ninguno de nosotros queremos que el diablo se quede con nosotros. Queremos tener ese poder y esa autoridad para que el diablo se tenga que huir en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay dos cosas en las cuales tenemos que hacer para que el diablo se tenga que ir y se cumpla esta palabra, donde dice su palabra: someteos pues a Dios. Y en la primera parte, ¿y qué es someterme a Dios? El someterme a Dios es hacer la voluntad de Dios. El someterme a Dios es andar en obediencia y andar en santidad. El someterme a Dios. Y además, cuando muchas veces decimos sobre la tierra: me someto a la autoridad de un jefe, me someto a la autoridad de un tránsito, me someto a la autoridad de alguien que tiene un rango, digamos, supervisor, o un rango más alto que podamos tener sobre esta tierra. Nos sometemos a ¿qué? A la voluntad de esa autoridad. Y hoy te está diciendo el Padre: someteos pues a Dios. Cuando Él te dice someteos pues a Dios, someterte a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Dejar de hacer tu voluntad, dejar de hacer mi voluntad y decirle: Señor, hoy hago tu voluntad, hoy me rindo a ti, hoy me humillo a ti, hoy quito mis sueños, hoy quito mis planes, hoy quito mis metas, hoy quito todo lo que yo quiero y voy y corro a tus sueños, a tus planes, a tus metas y a lo que tú quieres hacer. Y eso es someternos a la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿estás sometido a la voluntad de Dios?
¿Estás haciendo todo conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuándo me someto yo a Dios? Cuando vivo de acuerdo a su palabra, a sus leyes, a sus mandamientos y a sus estatutos. ¿Cuándo me someto yo a la voluntad de Dios? Cuando resisto al diablo. Y hay una gran diferencia. Someterme a Dios es una cosa y resistir al diablo es otra. Someterme a Dios es hacer la voluntad de Dios. Y quiero que te quede claro esto. Someterme a Dios es hacer la voluntad de Dios, andar en obediencia, en santidad y de acuerdo al propósito de Dios. Pero resistir al diablo es ir en contra de los planes y de todo lo que el diablo quiere traer para nosotros. Estamos aquí, iglesia. Cuando yo rechazo todo lo que el diablo quiere traer, cuando yo rechazo todo lo que va en contra de la palabra de Dios, cuando yo rechazo lo que Dios rechaza, es ahí donde recibo esa palabra, donde recibo esa promesa, donde hago la voluntad de Dios. Y es ahí donde, haciendo lo que Dios quiere, es donde realmente voy a hacer que Satanás se vaya de mi vida. Pero lastimosamente en esta generación, en la actualidad, en lo que estamos hoy, ningún ser humano, ningún cristiano se quiere someter a la voluntad de Dios. Su palabra dice: o busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres. O agrado a Dios o agrado a los hombres. Porque si agrado a los hombres, desagrado a Dios. Y muchas veces nos llamamos ser cristianos, ser hijos de Dios, andar en obediencia y andar en santidad. Pero realmente estamos aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Realmente lo estamos haciendo. Y para seguir a Dios y para someternos a la voluntad de Dios, muchas veces nos toca renunciar a muchas personas. Para realmente someternos a Dios y hacer la voluntad de Dios, andar en santidad y en obediencia, aparte de renunciar a muchas personas, tenemos que renunciar y tenemos que dejar muchos lugares. Tenemos que dejar muchos hábitos y muchas costumbres que hay en nosotros. Hay mucho cristiano que dice: pues yo soy así y de malas. No es que yo sea así y de malas. Si realmente me quiero someter a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, recuerda que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y para someternos a Dios y someternos a su palabra y a su ley, nos tenemos que someter de cuerpo, alma y espíritu. Si realmente queremos hacer que el diablo huya de nosotros. Yo sé que el diablo ha querido venir y la misma palabra de Dios dice que Satanás vino a matar, robar y destruir. Pero tú y yo tenemos que entender que como cuerpo, alma y espíritu, como templo y morada del Espíritu Santo de Dios, nuestra vida le pertenece a Jesús. Y si vivimos, vivimos para Jesús. Hay grandes promesas de parte de Dios. Y recuerda que las promesas de Dios todas son condicionadas. Y son condicionadas ¿a qué? A la obediencia. Si tú te vas a ir, le vas a dar la orden a Satanás de que suelte un cuerpo, y tú no estás en santidad, tú no estás en obediencia, el diablo no te va a hacer caso. El diablo se va a quedar ahí. El diablo va a tomar control de ti, que eres el que le está dando la orden. El diablo te va a decir: ¿y este qué se cree? Si este antes me sirve a mí, ¿cómo va a venir a mí a darme una orden? Si antes yo lo escogí para que sea mi siervo, para que me sirva, para que ande en mi camino, haciendo todo en contra de la voluntad de Dios. Y hay testimonios, hijos, donde hombres y mujeres de Dios, escogidos por Dios, llamados por Dios,
que no están en santidad y van a echar fuera demonios, van a poner manos sobre los enfermos y vienen grandes retaliaciones de parte del diablo para ellos. Es hora de que realmente nos sometamos a Dios. Yo sé que el diablo te ha robado tu paz, te ha robado la libertad, te ha robado la sanidad. Y cuando tú y yo le damos la orden a Satanás de que se tiene que ir de nosotros, le damos la orden de que suelte nuestras vidas, que suelte nuestras finanzas, que suelte nuestro ministerio, que suelte nuestros hijos, que suelte nuestras áreas y esas cosas que Dios mismo nos ha entregado a cada uno de nosotros. Hay hombres y mujeres de Dios que son escogidos por Dios y viven de enfermedad en enfermedad. Y muchas veces decimos con la conchudez de nosotros: esa es la voluntad de Dios, y esa no es la voluntad de Dios. Hay muchos que más que como ir, como la palabra de Dios dice, ir de gloria en gloria, o decir la gloria postrera es mayor que la primera, viene una palabra, una retaliación y un decreto del infierno que dice: irás de enfermedad en enfermedad. La enfermedad postrera va a ser mayor que la que tienes ahora. Y es lo que el diablo quiere hacer contigo. Es donde el diablo te quiere sacar del propósito de Dios. Es donde el diablo se quiere entronar en tu vida, se quiere entronar en tu mente, en tu cuerpo, y te quiere sacar del propósito de Dios. Yo hoy te quiero hacer una invitación en el nombre de Cristo Jesús. Levántate realmente como un hombre y una mujer de Dios, donde hay un verdadero hombre y una mujer de Dios, donde sea ungido, donde ande en santidad, donde ande en obediencia, donde le diga: Señor, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Escucho tu voz y hago lo que tú quieras hacer. Rechazo todo lo que tú rechazas, rechazo al diablo y todo lo que viene con él. Tú vas a ver la gloria de Dios. Donde tú vayas, el diablo se tiene que huir. Donde tú vayas, donde llegas en la presencia del Espíritu Santo de Dios, el diablo va a decir: me voy, porque viene Carlos con la presencia del Espíritu Santo, viene Jonathan con la presencia del Espíritu de Dios, viene Gloria con la presencia del Espíritu de Dios. El diablo tiene que irse, porque tú estás en la presencia del Espíritu Santo. Pero la única condición: sométete a Dios, haz la voluntad de Dios, cumple la palabra de Dios, anda en su camino. Su palabra dice: hay camino que al hombre le parece que es camino de bien, pero su fin es camino de muerte. Y yo sé que el diablo ha venido a traer sufrimiento, a dañar tu hogar, a sacar del propósito de Dios a tus hijos, a robarte tus finanzas. Y el Padre te está diciendo: ven, saca el diablo de tu cuerpo y que esa enfermedad se vaya. Saca el diablo de tus finanzas y que tus finanzas sean restauradas. Saca el diablo de tu vida y que tu vida pueda ser restaurada en Cristo Jesús. El diablo quiere dañar todo lo que Dios ha hecho contigo. Se quiere robar todo lo que Dios te ha entregado. Pero el Padre te dice: si te sometes a mí, si resistes al diablo, él tiene que huir de ti. Porque el diablo no se queda donde hay santidad. ¿Sabes algo, iglesia? ¿Sabe? Porque hay ciudades, y hay ciudades que lo que predomina es la obra del diablo, donde hay hechicería, donde hay brujería. ¿Sabes? Porque hay ciudades, hay lugares, hay casas que predomina es Satanás y la obra de Satanás. Porque los que viven en esas ciudades, los que viven en esos lugares y los que viven en esas casas donde vive el diablo, tú no andan en santidad ni en obediencia. La clave aquí está: sométete a Dios, haz la voluntad de Dios, anda en obediencia, resiste al diablo. ¿Y qué es resistir al diablo? Rechaza todo lo que el diablo trae para ti, rechaza todo lo que Dios está rechazando y dale la orden a Satanás de que él huirá de ti. Dios no te está diciendo en su palabra, él dice: y huirá de vosotros. Él no te está diciendo: Dios va a echar el diablo de ti. Él te está dando a ti el poder y la autoridad para que tú lo eches en el nombre de Cristo Jesús y te levantes a vivir en la manifestación de la gloria de Dios. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Amén. Cuando tú y yo resistimos al diablo y nos sometemos a Dios, permitimos que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios,
y resistimos al diablo, es donde la presencia, el fuego, la unción y el poder del Espíritu de Dios habita en nosotros. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, es donde se cumple la palabra, donde pasaremos por el fuego y no nos quemaremos, donde andaremos en las aguas y no nos ahogaremos. Cuando hay sometimiento y hay obediencia y hay rendición a Dios, es donde la palabra dice que 1000 caen a tu izquierda y 10,000 a tu diestra y a ti nada te pasará. Es donde su palabra dice que Satanás te tendrá que devolver hasta 7 veces más de lo que se ha robado, de lo que se ha quitado. El diablo te ha quitado y el Padre te promete restituir todo lo que el diablo se llevó, lo que el diablo te quitó. Que donde hay enfermedad, trae sanidad. Donde hay pobreza, donde hay miseria, trae abundancia y trae multiplicación. Donde hay dolor y donde hay sufrimiento, te puedes gozar y te puedes deleitar en él. Sea cual sea la situación por la cual tú puedas estar pasando, y te digo en el nombre de Cristo Jesús, busca de la aprobación de Dios. Busca agradar a Dios. Tienes todo para que el diablo tenga que salir de ti. Tú sabes que cuando tú y yo nos sometemos y resistimos al diablo, somos la sal del mundo y somos luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. A donde tú llegues, las tinieblas tienen que huir. A donde tú llegues, van a haber milagros, van a haber sanidades y va a haber restauración. A donde tú llegues, va a llegar la presencia del Padre delante de ti. Se va a glorificar en ti y se va a glorificar en todo ese lugar donde tú has llegado. Date esa oportunidad de levantarte, de reconocer a un Dios real y un Dios verdadero. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahí tienes la clave. Ahí tienes la respuesta de por qué todavía tu vida no se ha enderezado, porque todavía no ves el milagro, porque todavía no ves la sanidad, porque todavía el diablo sigue reinando y sigue gobernando sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus finanzas. Ahí tienes la respuesta, porque las promesas que Dios te ha dado todavía no se han cumplido. Le pedimos, le rogamos, le suplicamos, y muchas veces le estamos pidiendo conforme la voluntad de Dios. Muchas veces le estamos pidiendo que esa promesa que Él nos dio se pueda cumplir en nosotros, pero no vemos la respuesta, no vemos el milagro, no vemos la sanidad, no vemos el respaldo de Dios. Y muchas veces nos consolamos diciendo: es en el tiempo de Dios y Él verá cuándo lo hace. Sí, pero hay cosas que tú y yo estamos haciendo para que esas bendiciones y para que esa gloria de Dios sea revelada y sea manifestada en nosotros. Tú y yo, iglesia, ya estamos en el punto, estamos en el nivel, y deberíamos de estar ya en ese nivel tan superior de poder ser verdaderamente esos instrumentos en las manos de Dios. Ni tú ni yo estamos en el lugar que el Padre quiere que estemos, porque muchas veces nos sometemos a Dios, pero muchas veces no nos sometemos a Dios. Muchas veces resistimos y rechazamos lo que el diablo trae a nosotros, y muchas veces rechazamos lo que Dios rechaza, pero muchas veces aprobamos lo que el diablo trae a nosotros.
Muchas veces nos deleitamos en los placeres del día a día y nos apartamos de esa presencia y de esa gloria de Dios. Su palabra dice: si te sometes a mí, si haces mi voluntad, si andas en obediencia, si andas en mi camino, si rechazas todo lo que el diablo trae para ti y quiere seguir trayendo para ti, Satanás no se puede quedar en tu vida, ni se puede quedar en ninguna de tus áreas. Y aparte de eso, en el versículo 8, ahí mismo en Santiago, nos dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tiene que haber en nosotros ese anhelo y ese deseo de acercarnos a Dios. Tiene que haber en nosotros esa determinación de querer buscar a Dios, de querer andar en su palabra, de querer andar en su ley, de querer andar en su voluntad. Y dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Su palabra dice en Hechos: arrepentíos y convertíos. Hijos, yo creo que estamos cansados de que el diablo haga con nosotros lo que quiera. Yo creo que ya tenemos que cansarnos de que el diablo se lleve las bendiciones que el Padre ha traído a nosotros. Tenemos que cansarnos, así como muchas veces decimos: me cansé de esta situación. Tenemos que cansarnos de vivir sirviéndole al diablo, de vivir en pobreza, cuando la palabra de Dios dice que bienes y riquezas hay en nosotros, en la casa del justo. Tenemos que cansarnos de ser el tapete del diablo y de permitir que Satanás haga con nosotros lo que quiere y cuando él quiere. Tenemos que cansarnos de que el diablo venga a la vida de cada uno de nosotros y cansarnos nosotros mismos de darle el poder a Satanás de que destruya nuestras vidas. El único plan del diablo es sacarte del propósito de Dios. El único plan del diablo es que tú tengas una eternidad, no con Dios, sino con Él. El diablo te quiere arrastrar a su eternidad, a una eternidad, a un lago de fuego. El diablo te quiere sacar del plan de Dios y te quiere sacar de esa gloria postrera que Dios ha creado y ha determinado para ti. Pero está en ti y en mí. Dios no lo va a hacer, los ángeles no lo van a hacer. El ángel de Jehová, la palabra de Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ni Dios, ni los ángeles, ni el mismo Jesucristo lo va a hacer por ti. Eres tú quien tienes que tomar la decisión de acercarte a Dios, de resistir al diablo, de someterte a la voluntad de Dios, de andar en su camino, en su palabra y en su voluntad. Es tiempo, iglesia, de que resistas al diablo y te acerques a Dios. Es tiempo de que te sometas a la voluntad de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Yo sé que muchos no lo creen, pero el tiempo se acabó, iglesia. El tiempo se acabó. Muchos dirán: todavía hay tiempo, todavía tengo tiempo de arrepentirme, todavía tengo tiempo de buscar de Dios. Voy a esperar este fin de semana y la otra semana busco de Dios. Hijos, estamos en el tiempo de gracia. Y la palabra de Dios dice que Satanás se levanta como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el diablo te ha devorado, pero Jesucristo está aquí para decirte: ven, acércate, sométete a mí, sométete a mi ley, a mis mandamientos, a mis leyes. Arrepiéntete, conviértete y te daré una vida
y una vida en abundancia. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies y vas a cerrar tus ojos. Hoy, más que traerte un mensaje, más que declararte una palabra que tú ya la sabes, quiero llevarte y quiero invitarte para que te arrepientas, para que le pidas perdón al Señor, para que te humilles. Vas a cerrar tus ojos y vas a escuchar. Dios está buscando hombres y mujeres que tomen la decisión de obedecerlo aquí en la tierra. Él quiere depositar esa gloria dentro de ti. Él quiere entregarte cosas tan sobrenaturales que otros han dejado y han desechado. Dios quiere hombres y mujeres de Dios que hoy tomen la decisión de someterse a su palabra, de someterse a sus leyes, someterse a su voluntad, y comiencen a andar bajo su voluntad en obediencia y en santidad. Él está buscando hombres y mujeres de Dios que se levanten a resistir, a rechazar todo lo que Dios rechaza, todo lo que el diablo quiere traer hacia ustedes. Él busca hombres y mujeres de Dios a los cuales Él quiere entregar su gloria, depositar su gloria, pero hombres y mujeres de Dios que obedezcan a su palabra. Él quiere que en ti haya esa determinación, que en ti haya ese enfoque, que en ti haya esas ganas, que en ti haya esa santidad y ese sometimiento para su palabra. Por eso hoy el Señor te dice, y escucha, hoy te dice el Señor, ya no me llames más Señor, Señor, si no vas a hacer lo que yo te digo. Hoy te dice el Señor, sométete a mi voluntad. Resiste al diablo y él huirá de ti. Y escucha esta parte. Él te dice en esta noche, acércate a mí y yo me acercaré a ti, porque ha llegado el tiempo de que pases de la tierra de la promesa a la tierra del cumplimiento. Y vas a cerrar tus ojos y te vas a acercar a Él en humillación, en rendición. Él está buscando hombres y mujeres de Dios que se rindan, que se humillen, que se postren, que le digan, Señor, aquí estoy para ti, haz lo que quieras hacer y de la forma que lo quieras hacer.